El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. La actualidad legislativa y las principales noticias del día están en Diputados TV, el resumen, y estos son los temas. Trabajo de diputados y diputadas por videoconferencia. Se reunió la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Los legisladores mantuvieron una reunión informativa para analizar el financiamiento del sector, incluyendo la inversión en recursos humanos, infraestructura, proyectos y desarrollos. Participaron expositores sobre la temática. Comisión de Legislación General. Diputados debatió la suspensión de las sociedades por acciones simplificadas. El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, y especialistas en el tema expusieron sobre el proyecto que busca suspender por 6 meses la inscripción online de las empresas. La iniciativa del senador Parrilli, que ya cuenta con media sanción, apunta a suspender por 6 meses el sistema de control creado por ley durante la gestión de Cambiemos. Reunión de diputados con cámaras empresariales. Se impulsan la acreditación inmediata de los pagos con débito. El proyecto de ley establece que los pagos que reciban los comerciantes sean acreditados obligatoriamente de forma inmediata en sus cuentas. La medida es para tarjetas de débito, aplica a comercios minoristas, mayoristas, pequeñas y medianas empresas o de cualquier otro rubro. Bueno, muy bien, aquí estamos, son temas fuertes. El último tema que recién les comentaba, los comerciantes, claro, necesitan hacerse del efectivo inmediatamente para poder comprar mercadería y reponiendo, por ejemplo, aquellos que comercializan productos de consumo masivo en forma inmediata. Hoy tienen que esperar una semana, en algunos casos 15 días, para poder obtener el dinero cuando nosotros vamos y pagamos, por ejemplo, con tarjeta de débito. Hola, Débora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Pero Fer? muy bien, acá estamos. Me bien, trata bien, de usted, temas. ¿viste? Me dice, este tipo grande, ¿cómo le va a usted? Bueno, el tema tecnología me interesa, ciencia, tecnología e innovación productiva. Y vinculado también con los números, ¿no? Sí, En claro, definitiva. siempre, sí. Y antes comentábamos que empieza el presupuesto también a desarrollarse más intensamente en la Cámara de Diputados. Sí. Y el tema de la reunión de la Comisión de Tecnología también tiene que ver con los números para el sector. Y también está vinculado con lo que vos estabas señalando del último tema que leías en los títulos, ¿no? Porque, en definitiva, cuando nosotros pagamos con tarjeta de débito, automáticamente vos tenés el descuento. No es que el descuento se te hace dentro de una semana, automáticamente. En este caso. Claro. Exactamente. Claro, porque... Pero al comerciante no le llega de manera automática. No, exacto. Lo que tendría que ser una transferencia inmediata. No sé si automática porque hacen la presentación en relación a las operaciones del día, pero no demorar una semana. Claro, exactamente. Más en estos tiempos donde, nos guste o no, los precios están variando permanentemente. Y un poco la queja de estos días, ¿no? Claro, es decir, los precios están variando a pesar de tener precios máximos, etcétera. Entonces el comerciante dice, bueno, cobro y tengo que inmediatamente obtener el dinero. Los ingresos son magros y que la actividad viene parada. Uno necesita hacerse el efectivo lo antes posible. Así que no en crédito, que quede esto claro. Es débito, ¿por qué? Porque el débito justamente tenés dinero en tu caja de ahorro. ¿Sabés por qué se ha hecho esto? Me parece por el tema de las tarjetas alimentar también. Ajá. Viste que es todo débito. Claro, todo Entonces, débito. es dinero que va directamente al consumo masivo. Y si no, alguien está trabajando el dinero. Alguien que en este caso son los bancos. Claro, exactamente. O sea, de alguna manera estás trabajando una semana, hoy la plata tiene un valor importante. Hay comerciantes que cuando vos pagás con débito te hacen algún descuento. Está mal. Claro, exactamente. No corresponde. Si pagás es con por crédito, esto que estamos hablando, ¿no? te hacen otro tipo de descuento o no te hacen descuento. Y te hacen descuento si pagás en efectivo. Entonces, la discusión es a veces con el comerciante decirle el débito o el efectivo
es lo mismo. Claro, para ellos no. Para ellos no. Para ellos no. Y ahora por eso se discutió el tema, ¿no? Saludos José Luis Ricardo, porque vamos a hablar un poquito del tema ciencia, tecnología e innovación productiva. Es el financiamiento de ese Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eduardo Serenellini, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá con Débora, con Fernando, estamos tratando de entender estos temas. Sí, bueno, el financiamiento en cuanto al sistema nacional, ¿por dónde pasa? ¿Por el Tesoro? ¿Por algunas actividades? José Luis. Bueno, ustedes saben que el título ciencia, tecnología, innovación, desarrollo, no son exactamente sinónimos los primeros dos de los dos últimos, es un capítulo pendiente de la política. El financiamiento del gran sistema, que es el del conocimiento y la transferencia del conocimiento de la economía, si bien tenemos una ley marco desde el año 2001, hace ya 20 años, y para estar competitivos en el mundo, es decir, para que Argentina pueda correr la carrera de que el conocimiento sea el motor del desarrollo, no tenemos otra forma de competir en la economía moderna, sino agregamos valor a todas nuestras actividades, y a través de la investigación es muy difícil desarrollar el país sobre la explotación primaria. Eso ya todos lo sabemos, pero hay que convertirlo en una realidad. Para eso tenemos que dar una discusión política pendiente. Y creo que la buena noticia es que los dos bloques mayoritarios y todos los bloques han expresado esto con dos sendos proyectos que están en la Comisión de Ciencia y Tecnología, en donde nos proponemos discutir una curva de inversión digamos, en el gran capítulo de la ciencia y tecnología, la inversión del Estado y cómo estimular la inversión privada. Es decir, los países en desarrollo tienen un gran componente de la inversión privada, cosa que en la Argentina es muy baja, el Estado hace el mayor esfuerzo. Y bueno, nos lo hemos propuesto primero, además escuchando a todos los expertos en la materia. Ahí va a haber 4 sesiones informativas, cosa que es poco común en los proyectos de ley, pero son proyectos que llevan tiempo madurarlos, necesitamos consensos muy amplios, y hoy comenzó la primera con 6 expositores. Sería importante, José Luis, perdón la interrupción, digo, que así como ocurre en el mundo, el sector privado hace aportes, pero tiene desgravación impositiva, o sea, que tenga algún incentivo, ¿no? Y ustedes ahí pueden tener aportes importantes desde el sector privado. Sí, por supuesto. Eso es lo que... A ver, los países más desarrollados, Alemania, Estados Unidos, tiene no solo una inversión importante que supera el 2% del PBI, sino que además tenemos otros ejemplos de países en pleno crecimiento, China, Malasia, Corea, que además tienen una velocidad de crecimiento, es decir, de aumento de la inversión anual, que los hace que, si bien ahora estén lejos de los países, digamos, de mayor desarrollo, en algunos años más, 15, 20 años, estén compitiendo de igual a igual. Y eso es lo que tenemos que ver. Y en eso el Estado es el motor principal, por eso nos proponemos un aumento. Los proyectos plantean distintas metas, pero más allá de la diferencia de los proyectos, la voluntad política es aumentar significativamente en un periodo de 10 o 15 años la inversión estatal y también generar los estímulos al sector privado para que se sume a este desafío. El estímulo no puede ser nada más que, bueno, hacer una exención o cobrarle o tratar de meterle la mano en el bolsillo, sino que tiene que haber una contrapartida. Muchas veces el sector privado ha hecho uso de recursos del Estado y no necesariamente eso se ha proyectado en mayor desarrollo, mayor inversión en investigación, no solo la aplicada, la que se vende enseguida, sino la que es básica y después genera un desarrollo. Tenemos muy pocas patentes, en Argentina, comparativamente con países de nuestra misma, incluso Chile, en términos absolutos está patentando más que la Argentina. Tenemos que federalizar el sistema, es decir, que la ciencia, la tecnología y el conocimiento sea un motor del desarrollo de las regiones, por lo tanto hay que federalizar, hay que involucrar a las provincias en el financiamiento total, es decir,
la cuestión de género también, empiezan a aparecer cuestiones muy importantes para darle mayor calidad a los proyectos y en la medida que estos proyectos son abiertos, nos da la oportunidad de que al momento de dictaminar logremos no solo aumentar la inversión, sino establecer también metas de la inversión, cómo se necesita enfocar esa inversión. Por ejemplo, tenemos un buen nivel de investigadores por cada 1.000.000 de habitantes o cada 1.000 habitantes en la Argentina, pero el financiamiento del sistema, de los proyectos de investigación es paupérrimo. Prácticamente el 90% se nos va en los sueldos del sistema del conocimiento, por así decir, de los investigadores, las universidades. Entonces, ahí... el problema es que no se vaya el conocimiento, José Luis. Eso es lo dramático, que no se nos vaya. Claro, el mundo los seduce, el mundo les pone la alfombra roja a nuestros científicos y se los llevan, jovencitos, ¿no? Sí. Claro, porque tenemos dos deficiencias grandes. Tenemos una buena cantidad de investigadores y calidad, pero tenemos remuneraciones que no son competitivas y nos falta una inversión muy importante en infraestructura para el desarrollo de conocimiento. Y ahí esas dos inversiones hay que... ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo le va? estás? En los últimos años, en promedio, ¿qué porcentaje del PBI se destinó a la investigación y al desarrollo? ¿Y cuáles son las metas que se establecen en los dos proyectos que se están debatiendo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto gana un investigador que recién empieza en el CONICET? La verdad que... Bueno, voy a tratar de responderte la primera. Claro. En un país con el PBI tan oscilante, es decir, no es lo mismo comparar la inversión que la nuestra, donde el PBI es un sub y baja a veces, ¿no? Lo estamos viviendo, pero básicamente, y una cosa es la inversión del Estado en ciencia y tecnología, innovación, y otra es la inversión total, digamos, acumulada, sector privado, sector público, provincias, etcétera. Bueno, pero en el Estado hoy estamos escasamente en un 0,5% del PBI. Y entre el Estado y el sector privado tendríamos que estar pasando el 2% del PBI, o sea, 4 veces más. Bueno, nuestro proyecto se propone un 3% pensando del PBI en todo el sistema, no solo Estado, sino alcanzar esa meta en 15 años con el sector privado. El otro proyecto se propone 1% por parte del Estado, pero digo, más allá de esos números, acá no se trata de confrontar proyectos, sino de digamos, tomar la dimensión de que estamos muy lejos de poder correr en serio la carrera del conocimiento y del desarrollo productivo a través del incremento en el valor agregado si no tomamos un paso importante hacia adelante. Y eso creo que es lo importante en este momento. Es decir, hay un buen número de base de investigadores, y no estoy hablando nada más que de las ciencias duras, ¿no? Porque acá tenemos problemáticas sociales, la pobreza, la marginación, fundamentales, donde el conocimiento en las ciencias sociales, en otras ciencias, en las de la educación, son fundamentales para ganar competitividad y reducir esa brecha de pobreza, de desigualdad, básicamente, porque podríamos decir la cuenta pendiente más grande de la Argentina es el mapa de la desigualdad en todas sus formas. Entonces, acá estamos hablando del sistema integral, no solo el impacto, digamos, productivo de las ciencias duras, que es muy evidente, y quizás la pandemia ahora nos ha puesto en evidencia lo que todos sabemos, que la ciencia y el conocimiento es un motor fundamental para la soberanía científica y la soberanía tecnológica, por así decir, porque nosotros entendemos bien qué quiere decir soberanía, la capacidad propia de resolver los problemas sin estar desconectado del mundo, por supuesto. Así que estamos lejos del piso ideal, no del piso ideal, del piso mínimo, diría. Claro, José Luis. Tendríamos que duplicar la inversión para llegar al piso mínimo. Claro, José Luis, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. En Europa... ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. En Europa, en Estados Unidos, ¿cómo se financia la ciencia? ¿Empresas privadas por intermedio de fundaciones? ¿Cómo imagina usted que puede llegar a acordarse entre ustedes y el oficialismo para poder avanzar con estas iniciativas? Bueno,
El día 8 de octubre vamos a tener justamente una reunión sobre ese eje, donde se van a exponer sobre la forma de promover la inversión privada en investigación y desarrollo, modelos y experiencias internacionales. Los modelos tienen que ver mucho con la cultura también, con el grado de desarrollo. El primer motor es el Estado, es decir, esto es un efecto contagio, es decir, es el Estado buscando mecanismos. Eso tiene que ver con la historia también de la relación del Estado y la empresa, en el nuestro es muy particular, pero básicamente y además necesita de actores que todavía no tenemos bien desarrollados en el sistema, que son las instituciones que ayudan al Estado a hacer ese puente, porque un investigador no es un empresario per se, alguien que yo pertenezco al sistema científico y hago, digamos, ciencia teórica y me encanta, pero no nací para ser empresario. Sin embargo, muchos de los conocimientos de los investigadores pueden convertirse en un motor de desarrollo. Por la otra parte, es decir, no es que hay investigadores, como se suele decir, que estudian lo que a nadie le interesa y empresarios que no les interesa nada. Creo que las dos cosas, como hoy se dijo, no son ciertas, pero sí no es fácil la tarea de articular esos dos mundos, el del desarrollo, el del emprendedor sobre un conocimiento nuevo, y el del investigador que sabe cómo deberían hacerse las cosas científicamente, sea una vacuna, sea una innovación sobre una tecnología agrícola o sea una cuestión que tiene que ver con las ciencias sociales. Entonces, ahí hay instituciones que en el mundo están muy desarrolladas, tiene que haber un Estado activo, promoviendo, haciendo lobby en el mundo también, es decir, acá no es una tarea de las instituciones científicas, es toda una política del Estado donde salga el Estado completo a buscar los nichos para ese conocimiento y estimule, ya sea a través de exenciones, de mecenazgos, claro, o de otras formas que seguramente irán surgiendo en los estudios comparativos. Justamente como no sabemos exactamente, porque no lo hemos hecho antes, cuál es el mejor modelo, es que nos estamos tomando el tiempo y la discusión para no improvisar, ¿no? Y está muy bien y a buena hora y se va a necesitar cada vez más, José Luis. Gracias, diputado Ricardo, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Tiempo, investigar. Y todo lo que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo, pero acá en Argentina más, el hecho de que los pibes no puedan ir a la escuela, claro, es el cimiento para los futuros científicos. Y cómo quedó en evidencia no es plata eso. No, son políticas. Y el tema de la vacuna pone en evidencia lo importante o de la salud, que es apostar a las investigaciones. En ese rubro de la ciencia. Sí. Bueno, ahí también se hablaba de cómo invierten los países de los más desarrollados, cómo no solo tienen un porcentaje mucho mayor al que se destina aquí en la Argentina, sino que a la vez, año a año, van aumentando ese porcentaje. Claro. O sea, estamos muy atrás. Porque entienden lo que significa, entienden que son políticas de Estado. Exacto. Invierto hoy vaya a saber cuántas generaciones hacia adelante. Claro. Pero lo importante es sentar las bases y decir, bueno, la ciencia, la tecnología es una política de Estado. Es que debe ser así. Bueno, no que hay un gobierno que dice la ciencia y la tecnología tiene el rango de ministerio, cambia el gobierno, dice la ciencia y la tecnología pasa a ser una dirección general, viene otro gobierno y dice no, va a ser intermedio, ni dirección general ni va a ser una secretaría. Claro. Claro. Queda siempre. Claro. Y ahí cuando a los científicos los llaman en el mundo, Israel, claro, por ejemplo, dice, vení que acá tenés todo a disposición. ¿Ves este edificio? Es para qué querés hacer. Claro, y adelante. Y el objetivo de esta ley es muy similar a la de la educación, que se establece un porcentaje del PBI, creo que es 6,5%. Bueno, la idea de esta ley también es establecer un porcentaje que por lo menos se pueda sostener en el tiempo. ¿A ustedes no les parece que estamos medio desfasados entre lo que pasa actualmente y esto que acabamos de hablar? ¿En qué sentido? En la realidad. Una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que estamos charlando. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando... Estamos desfasados. En la realidad argentina, que estamos contando monedas, porque es nuestra realidad, ¿qué va a ser? Ni malo ni bueno, es lo que nos pasa. Claro. Y por otro lado, estamos queriendo ir al mundo porque estamos comparando el presente y estamos hablando de un futuro, ¿no? O sea, tampoco... pero ojo que ahora porque tenemos... Pero hasta previo a la pandemia era lo mismo. Claro.
Sí, Fer, no, ahora no, porque estamos en obvio, pandemia. ahora sí previo a la empezamos a pandemia, hablar este más. ejemplo que acabas de poner Sí. vos, que Secretaría, que Sí. pasó previo a la pandemia. Claro, O sea obvio. que no es un Sí. tema de No, ahora. totalmente. No. ¿Entendés? O sea, ahí hay una, no está sincronizado. Como todo, la Eh, pandemia desnudó un montón de cosas, Claro, las deficiencias ¿entendés? que... Pero sí. Claudia Bernaza está en línea. ¿Qué tal, diputada Eduardo Serenellini? Junto a Débora, Fernando, aquí estás, estamos. Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? estás? Muy bien. Acá tratando, nos veíamos un poco desfasada la situación ciencia, tecnología, inversiones, apuesta por parte en estas políticas de Estado previo a la pandemia. Corramos la pandemia porque sabemos que es una situación muy, muy particular, pero es como que tenemos buena materia prima, pero hay que darle forma y que sea realmente una política de Estado, Claudia. Sí, realmente, el sistema científico argentino es muy prestigioso, nos ha dado muchísimas satisfacciones y seguramente en línea con lo que estás diciendo, no siempre los gobiernos y el cuidado que tiene que hacerse desde el Estado a esta tarea ha sido el mejor, ¿no? Y aún así hay una enorme resiliencia de nuestro sistema científico-tecnológico que nos ha dado enormes satisfacciones, muchos descubrimientos, muchos avances, innovaciones tecnológicas, y esto nos ha dado un prestigio internacional. Y me parece que la restitución del ministerio ha sido un primer gesto para definitivamente tomar un rumbo de estabilización del respaldo que tiene que dar el Estado al sistema científico, tecnológico y de innovación. Creo que esa restitución del ministerio no tiene que tener ya marcha atrás, y a partir de allí hay varios gestos que ha dado el gobierno nacional, algunos referidos incluso a la inversión en universidades donde justamente investigan nuestros científicos. Hay que acompañar con algunas medidas legislativas, como es en nuestro caso la posibilidad de discutir una ley de financiamiento progresivo y federal, ¿no? ¿El financiamiento es público-privado? ¿Es solo público? ¿Es privado? El enfoque que tiene el proyecto que tiene mi autoría tiene que ver con que el Estado está en el centro de la escena, y la inversión se refiere sobre todo al sistema científico-tecnológico público. Esto no significa que no reconozca y no prevea algo que ya existe, que ya lo hace el INTI, ya lo hace el INTA, ya está en nuestras universidades presente, que es la colaboración público-privada, aunque hoy justamente varios de los expertos que nos acompañaron en nuestra primera reunión informativa señalaron que el ámbito privado nuestro, de la Argentina, no ha sido particularmente un ámbito que haya invertido en investigación. Así que seguramente hay que generar un clima que sea propicio para eso. ¿Qué tal, diputada? Débora de Urieta la saluda. Justo sobre ese punto le quería preguntar, ¿cómo se puede fomentar que el sector privado también apueste a la investigación y decida invertir? ¿Se está pensando en alguna política en puntual para eso? En primer lugar, tenemos que cambiar el modelo productivo, el modelo económico productivo. Si nuestros capitales van a ser capitales golondrina y siempre vamos a estar pensando en fugarlos, seguramente que alguien que está pensando en ir a instalar su empresa a un paraíso fiscal, mejor dicho, una guarida fiscal, no está pensando en invertir en desarrollo tecnológico o innovativo. Resulta evidente que nuestro empresariado tiene que ser un empresariado nacional, territorial, que piense en invertir en el propio país, y seguramente el Estado va a tener que dar incentivos para que esto ocurra, o para que estos empresarios tengan la posibilidad de ser los que más se desarrollen, digamos. Porque en definitiva, Claudia, se retroalimenta, porque lo que vos invertís hoy en ciencia, mañana es una solución para tu empresa, desde algún punto de vista, ¿no? Totalmente. Claro. Y seguramente que la empresa también, sobre todo, va a tener que invertir en lo que se llama el componente de innovación, ¿no? En la capacidad de aplicar ese avance científico en un modelo productivo. Y esa inversión en innovación va a tener que ser desde el Ministerio de la Producción, no solo desde el Ministerio de Ciencia, muy fomentado. Claro. Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Claudio, usted nombraba en parte lo que fue darle otra vez el rango de ministerio a la ciencia y la tecnología en la República Argentina como una medida importante. Importante también la designación de Salvarezza como ministro del área, un hombre que no solo investigador del CONICET, sino fue presidente del CONICET, conoce de lo que estamos hablando. ¿Habló sobre este tema con Salvarezza, con el ministro? ¿Qué necesidades tiene hoy el ministerio? Sí, en mi carácter de vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y principal autoridad o autoridad del bloque en esta materia, designado por las autoridades de mi bloque, me corresponde a mí tener la interlocución con nuestros referentes en esta materia, y en nuestro caso es claramente Roberto Salvarezza, además de, por supuesto, Ana Franchín, Fernando Peirano y otros protagonistas, otros actores del sistema científico-tecnológico. Así que estamos en permanente charla con ellos, también con la presidenta del INTA, con la comisión, con el consejo directivo del INTI. Y en este diálogo, la verdad que yo siempre comento algo, perdonen que voy a comentar algo un poco en términos coloquiales. La verdad que me ha tocado en suerte un ministro que yo estoy muy contenta, digamos. La verdad que tuve mucha suerte acerca de con quién tenía yo que hacer el puente. Porque Roberto Salvarezza no solo conoce el sistema científico-tecnológico, sino que conoce la Cámara de Diputados. Entonces ha estado en los dos lugares, los conoce muy bien, es muy afable, nos responde siempre, responde todas nuestras dudas, tanto al propio bloque como a la Comisión de Ciencia y Tecnología en general, toda vez que el presidente de la comisión lo ha invitado, lo ha consultado, Roberto y su equipo ha estado presente. Claudia, en medio de esta situación de pandemia, nos cambió todo. ¿Cómo se está movilizando este tema de ciencia, tecnología, etcétera, en el mientras tanto? Sabemos que es muy importante, pero hay urgencias. Sí, seguramente. Y esas urgencias, hay colectivos de científicos, de investigadores que nos las están haciendo saber, nos escriben, nos estamos atendiendo en audiencias privadas y al mismo tiempo su voz está siendo escuchada en los expositores y expositoras que están viniendo a las reuniones informativas. Sabemos que hay un tema de retraso salarial que esperemos que se pueda empezar a resolver con la apertura de paritarias en el ámbito público que ha sucedido la semana que pasó. Seguramente hay otras urgencias referidas al capital de trabajo y bueno, también sabemos que hay temas referidos al régimen jubilatorio. Todos esos temas los estamos charlando en un contexto donde nos tenemos que situar en una pandemia, claro. Pero sí, estamos al tanto de todas estas urgencias y las estamos tratando de resolver. Algunas les corresponde al ámbito legislativo. Entiendo. Y otras son propias del Ejecutivo. Claro. Acá en la mesa hablábamos sobre aquellos científicos que se ven tentados a irse a otros países. En el marco de la pandemia y con esta crisis puntual que estamos viendo económica, ¿se vio acelerado ese proceso? No, por ahora no ha sido eso el reclamo. El reclamo tuvo que ver sobre todo con el retraso salarial. ¿Cuánto gana un investigador del CONICET que recién ingresa? Eso depende mucho de en qué situación están con sus títulos, cuál es el proyecto, cuál es el programa, pero la escala salarial está retrasada y ese retraso se está viendo y se va a ver ahora en paritarias y ahora justamente muchos de los representantes gremiales de estos trabajadores y trabajadoras van a estar presentes en una de las reuniones informativas donde se va a tratar el tema particularmente. Creo que esos son temas que tienen que tratarse en paritarias. Eso es fundamental. Es importante el tema que plantea. Prefiero que sean ellos, que sean las autoridades paritarias y los representantes gremiales que expliquen más precisamente este tema. Nosotros estamos muy atentos a esa discusión. Es importante este tema que plantea Débora porque, a ver, el mundo y más en este tema están muy atentos, ¿no? A ver dónde hay buena materia prima y Argentina, bueno, uno va a Israel y la ciencia y tenés cantidad de argentinos, vas a Estados Unidos y tenés cantidad, y bueno, claro. Y así, no sé, algo tenemos que hacer para cuidarlos. El mundo ya no tiene fronteras, ¿no? Es más para la juventud. Pero... Es un tema de primer nivel de preocupación, el tema salarial, porque además no nos olvidemos que el 80% del patrimonio, de lo que llamamos sistema científico, el 80% lo integran los trabajadores y trabajadoras de la ciencia.
son el 80% de lo que estamos hablando. Luego están los insumos para el laboratorio, los libros de estudio, la conectividad, los instrumentales, pero lo principal lo conforma el grupo humano que investiga. Ahora, debo comentar también que esta paritaria no está aislada de la paritaria general en la que está entrando el sector público, porque también debo ser muy clara en esto y muy sincera, todo el sector público tiene retrasos y no solo el sector científico. Claro. Claudia, más allá de estos proyectos que estamos hablando y de este tema salarial, si uno tiene que comparar el presupuesto pensado, el que están discutiendo, que van a empezar ya a discutir más profundamente ustedes, el presupuesto 2021, si uno lo tiene que comparar con el 2019, ¿hay aumento en las partidas para la ciencia y la tecnología? Sí. Por supuesto, a mí me corresponde, yo estoy en este momento estudiando todas las planillas y los anexos de nuestro presupuesto, y los estudios que a mí me corresponde hacer tienen que ver con la atención de la niñez y con el tema con todo lo que tenga que ver con el renglón científico-tecnológico. Así que están todos mis asesores estudiando esos dos renglones particularmente, porque es mi responsabilidad como diputada. Y en el tema científico-tecnológico ha habido un aumento, no quizás todo lo que queremos y todo lo que uno quisiera, pero claramente hay una apuesta a sostener y a generar un financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología. Se nota con claridad en los números del presupuesto. Y uno incluso lo vemos en universidades nacionales, por ejemplo en el Gran Buenos Aires, donde hay polos tecnológicos, donde hay distintos laboratorios que se han incorporado en los últimos tiempos. Eso suma, ¿no?, en el semillero. Sí, además uno de los últimos anuncios del presidente hace unas semanas tuvo que ver con una inversión muy importante en infraestructura científica en esas universidades que vos estás comentando y que fueron tan denostadas en el gobierno anterior. ¿Para qué queremos universidades? Se llegó a escuchar por ahí, cuando en realidad muchos de los avances y muchos de los productos que se están obteniendo y muchos de los kits de diagnóstico rápido se están logrando en estos laboratorios que vos comentás. En mi caso soy docente e investigadora científica de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es un orgullo del conurbano sur. Por eso. Y en algún momento igualaremos con el mundo, que no nos comparen con Harvard, que no nos comparen, ¿no? En algún momento decir, bueno, tenemos prestigio, y el prestigio pasa a las fronteras también, Bernaza. Yo creo que en materia de prestigio podemos sentirnos muy orgullosos. Claro lo que que sí. nos falte es dar todo el respaldo que se necesita, y en eso estamos. Está muy bien, está muy bien. En cuanto a la vacuna, en cuanto a lo que está ocurriendo hoy con la pandemia puntualmente, ¿estamos en línea y en contacto permanente con el mundo, ya que la tenemos a usted allí en relación a la ciencia? Sí, absolutamente. Nuestras autoridades sanitarias y también nuestras autoridades científicas tienen una enorme conexión tanto con autoridades como con laboratorios. Imagínense, estamos todos preocupados, todos y todas esperando la primera vacuna que llegue. Se lo he escuchado decir al ministro de Salud de mi provincia, al doctor Daniel Goyan. Y también ya está previsto el programa y el calendario de vacunación, cuál va a ser la población destinataria de las primeras dosis. O sea, estamos todos atentos, 24 sobre 24. O sea, no descansan nuestras autoridades sanitarias. Lo puedo hablar sobre todo con conocimiento de causa, tanto de las autoridades nacionales como de las autoridades de mi provincia, la provincia de Buenos Aires. ¿Se aclaró el tema del conteo de las personas fallecidas, el famoso tema de estas últimas horas? Sí, por supuesto. A ver, Hoy ¿qué pasó? Yo recomiendo seguir por las redes al doctor Goyan. El doctor Goyan fue muy claro en esa materia, comentando que quizás esta ha sido una oportunidad para mejorar la carga de los datos. No había un problema respecto del rigor de los datos. Había un problema en materia de carga, de la dinámica de la carga, que es lo que en estos días se pudo mejorar, y yo prefiero que ustedes lo convoquen a Daniel para que lo comente más en detalle, pero él lo ha hecho público hoy en sus redes. Gracias. Y lo que ha hecho público es exactamente lo que les acabo de comentar. Gracias, diputada Bernaza, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias, por favor, como siempre. Bueno, muy amable. El tema ciencia y tecnología, yo admiro a los científicos,
ese trabajo meticuloso, de decir, hoy no lo usás, mañana no sé, pasado puede ser, y siguen trabajando, investigando. ¿no? Mucha dedicación requiere, mucho estudio, es sacrificado. Sí. Y capaz acá no tenés siempre los insumos, ella habla, un porcentaje muy elevado se va en el pago de sueldos. Pero no es solo sueldo, decís vos. Claro. Por ahí otro país no solo es atractivo por el salario, sino por las posibilidades que te abren en materia de insumos, Sí, Fernando, que además a veces con el tema presupuestario, a veces las urgencias llevan a pensar que la necesidad de presupuesto tiene que ir destinado en otro lado. Y la verdad que pensando un país en serio y un país que tenga políticas a futuro, tiene que pensar en la ciencia y la tecnología. Uno cree, viste, en primera instancia, decir, a ver, científico, medicina, no. Tenés metales, en lo que se te ocurra, en todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea. Si tiene acá que ver le queremos agregar valor a las materias primas, y algo que necesitamos es justamente este tipo de estudios. Claro. Si queremos traer dólares, es por acá. Es por acá, ¿no? Claro, en parte. En parte. Bueno, este es uno de los temas. Acá tengo un tema en relación al Día de la Lucha por la Legalización del Aborto. ¿Nos contás, por favor, Débora? Así es, hoy se conmemora un nuevo día de la lucha contra el aborto. Bueno, como todo lo que nos viene pasando en este año, se encuentra atravesado por la pandemia, así que esta vez la convocatoria fue a través de las redes sociales, se hizo un pañuelazo a las 6 de la tarde. Bueno, no olvidemos que es un tema, fue una promesa del hoy presidente Alberto Fernández cuando estaba en campaña. Fue un tema que que reafirmó el 1 de marzo cuando vino aquí al Congreso a dar su discurso inaugural de las sesiones ordinarias. Pero bueno, él mismo dejó en claro que en el marco de la pandemia no era uno de los temas más urgentes, así que dejó en claro que va a ser uno de los temas que quedará para la agenda post-pandemia. ¿Y en el mientras tanto? No olvidemos que en marzo se manda el proyecto y demás, que bueno, pasaron cosas, llegó la pandemia aquí a la Argentina, así que quedó, no sé si el año que viene o cuándo se tratará. Y hoy la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, fue una de las que tuiteó al respecto y recordó una vez más que es un compromiso que tiene el gobierno con esta materia y dejó un hashtag al final del mensaje que decía Aborto 2020. Día de la lucha por la legalización del aborto. A ver, el compromiso no solo del presidente, sino de todo el Poder Ejecutivo, de todo el gabinete, está intacto, inalterable. Nosotros estamos convencidos que se trata de una cuestión de primer orden. Todos los días hay que recordar que tenemos víctimas fatales, mujeres que mueren por abortos clandestinos. Lo cierto es que lo que estamos esperando es que se den las condiciones necesarias para poder dar esta discusión, que es una discusión fundamental para nosotras, en el Congreso. Y en este sentido decimos, como nosotros entendemos que se trata de un proyecto en clave de salud pública, hay que decir que necesitamos centralmente que los funcionarios, los más altos funcionarios, las más altas funcionarias del Ministerio de Salud estén con posibilidad de ir a dar este debate, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en la Cámara de Senadores y Senadoras. Estamos esperando que las condiciones sanitarias y el COVID empiecen a darnos un poco de respiro, cosa que no está sucediendo, y que la realidad es que saber cuándo va a suceder es muy difícil de preverlo. Esto nos está pasando a nivel mundial, no solamente a nosotras. Y mientras tanto también creemos que estamos tras el aseguramiento, porque hay un punto que nos parece importante, es que nosotros no es que solamente queremos enviar el proyecto, como sucedió, por ejemplo, en el gobierno anterior y desentendernos del trámite del proyecto y sobre todo el resultado del proyecto. Nosotros queremos que este proyecto se convierta en ley, es una decisión nuestra. Por lo tanto, tenemos que tener asegurado, primero, las condiciones para el debate y, segundo, las condiciones para obtener los votos necesarios para conseguir la sanción de la ley. No podemos asegurar, y no es que no podemos asegurar porque no querramos decirlo, sino porque es muy difícil asegurar cuáles van a ser las condiciones de acá a los próximos 2-3 meses. Entendemos que si esas condiciones están dadas, lo vamos a estar enviando, y si no están dadas, obviamente estamos viviendo una pandemia mundial que nos atraviesa la vida en todos los ámbitos y en todos los sentidos.
solamente reiterar que el presidente de la Nación y que todo el Poder Ejecutivo sigue con el mismo compromiso que con respecto al proyecto de ley que durante la campaña, cuando se ganaron las elecciones, cuando asumimos el 10 de enero y el 1 de marzo cuando fue anunciado el envío del proyecto. Bueno, les recuerdo, como cada fin de semana, domingo por la noche, Punto Género, es parte de lo que escuchábamos recién. Bueno, está bien lo que dice, parte de la campaña, sí, ya siendo gobierno y ahora darle continuidad, Fernando. No, claro, y además hay que ver el panorama, ¿no? Yo creo que seguramente harán un chequeo respecto a cómo están los números, las voluntades que hay en diputados, que hay en el Senado, algunas averiguaciones desde el punto de vista periodístico marcan que claro, el escenario es muy parecido a lo que ocurrió hace 2 años atrás. Es decir, un escenario favorable al proyecto en la Cámara de Diputados, menos favorable en el Senado Nacional. El debate que se va a trasladar seguramente al año próximo, al año 2021, se va a mezclar la campaña. Con la campaña. Claro, elecciones. Entonces, a lo mejor también va a condicionar quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Karina Banfi está en línea. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya que la tenemos allí en línea, día de lucha por la legalización del aborto. ¿Se ha avanzado desde su punto de vista? Bueno, estamos esperando. El presidente de la Nación, el 1 de marzo, dijo que en 10 días enviaba el proyecto del Poder Ejecutivo. Nosotros adherimos al proyecto de la campaña. Y bueno, luego nos atravesó una pandemia, llevamos 6 meses en cuarentena. Y la verdad, yo voy a decir esto que lo dije durante todo el día, nosotros estamos dispuestos a debatir todos los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo. Acá la demora de esta propuesta me parece que está condicionada por algunas cuestiones que sí sabe el Poder Ejecutivo de la Nación, pero que poco tienen que ver con los resultados que se puedan obtener en el Congreso de la Nación, principalmente porque nosotros venimos trabajando en la Cámara de Diputados, obviamente estoy de verde hoy, así que es claramente cuál es mi posición a favor de la legalización del aborto. Y yo creo, recién escuchándolos, que en un escenario electoral, la verdad del Senado es un poco más difícil. No sé cuáles son las aspiraciones de la vicepresidenta de la República, que ha votado a favor en el 2018 siendo senadora y ha manifestado estar a favor de este proyecto. Pero en un escenario en donde ustedes saben que los senadores en un año electoral son mucho más federales, más territorialistas, y en donde en algunas provincias como la del norte de nuestro país es muy difícil instalar esta agenda. Entonces estaría bueno un sinceramiento justamente para acompañar y para poder procesar con la demanda que hay, principalmente porque los abortos clandestinos siguen sucediendo y en un marco incluso de cuarentena es mucho más arriesgada la situación, porque con las escuelas cerradas, con el poco acceso a la salud pública que existe, la salud reproductiva está en un debe. Entonces, realmente poder instalar esta agenda en un contexto de pandemia es importante porque, como ustedes bien lo vieron en el 2018, el nivel de conciencia y de información, incluso para la prevención, es muy importante. ¿Qué pasa en esas provincias del norte? ¿Es un tema cultural, de tradiciones, de sociedades más longevas? La verdad no sé, a veces hay que ver cada una, pero yo me remito a los resultados que obtuvimos en la Cámara de Senadores hace 2 años, ¿no? Como hubo un bloque, por ejemplo, bueno, no solo en Senado, en Salta, nosotros los diputados salteños en la Cámara de Diputados, todos votaron en contra, todos varones. Ahora, bueno, por suerte con la expulsión de Amerí va a venir una mujer que además está a favor de la legalización. Y hay otra mujer que ha podido entrar gracias a la ley de paridad. Pero, por ejemplo, esa representación que se repitió también en el Senado, o los diputados por Tucumán, los senadores por Tucumán,
La verdad, yo pregunto, Mansur o Mayans, ¿le van a hacer caso? ¿Van a tener doctrina partidaria como han tenido siempre con Cristina, que apoya este proyecto en un marco electoral? ¿O van a preservar su electorado más conservador? Sí, puede ser, más conservador, mucho más confesional en su relación con los referentes políticos, ¿no? Más asociado a las cuestiones religiosas, donde también hay que atender y escuchar. Pero acá lo más importante es cómo uno aporta con el debate parlamentario y con el debate público cuando trata un proyecto. Y si nosotros tratamos o podemos hablar hoy de suspender o cambiar el régimen de sociedades por acciones simplificadas, que sería realmente otro palo más para todo el sector emprendedor de la Argentina, la reforma judicial, el impuesto a la riqueza, hay un montón de cuestiones que la verdad no hacen a las prioridades del país. ¿Por qué no podemos tratar un tema que agobia hoy a un montón de mujeres, como el aborto clandestino y como la falta de un sistema de salud reproductiva eficiente y eficaz, ¿no?, para todas las argentinas? ¿Qué tal, diputada? Débora Urrieta la saluda. ¿Qué tal? ¿Y a qué le atribuye que el gobierno no haya enviado aún el proyecto? ¿A que puede haber, a que no tenga los números, a que se puede generar un quiebre interno? ¿Qué lectura hace? Presiones de los sectores religiosos, del sector católico. Digo, yo sigo esta agenda. El presidente tuvo una reunión, no sé si se acuerdan, abril más o menos, con el Papa, en donde hubo un par de intercambios de comunicados que se contradecían. Después tuvo una reunión con los evangélicos, en donde los evangélicos dijeron que le había prometido que este año no se trataba el proyecto. Los católicos, que tienen realmente un poder de lobby histórico, no solo en nuestro país, sino en toda la región con esta agenda, es una agenda prioritaria para ellos, han hecho lo suyo y sin duda, en el marco de una improvisación permanente que tiene este gobierno, una falta de agenda clara, de un norte, que lo vamos viendo en cuestiones presupuestarias, en cuestiones que hacen a la economía de la Argentina, a los problemas que realmente hoy tenemos que atender de manera urgente e inmediata, ni hablar de la cuestión sanitaria, ¿no? O sea, en el marco de una pandemia, la cuestión sanitaria tiene problemas, como por ejemplo no saber realmente cuántas personas han fallecido en la provincia de Buenos Aires, y en donde mientras tanto esos datos eran usados en la cuarentena como parte de la eficacia y la fundamentación de mantener determinadas políticas públicas en un sistema realmente muy desorganizado, en donde si hay pujas internas, la verdad, esa parte la desconozco. Lo que sí puedo leer y ver son lo que dice la opinión pública a través de las distintas reuniones que ha llevado el gobierno, y en donde la verdad no se le debe hacer fácil presentar el proyecto en este contexto. Lo que sí también me parece que, teniendo un presidente que se ha manifestado a favor del aborto y a favor de tener una despenalización y una legalización de esta práctica sanitaria, es bueno que nos sinceremos y que no digamos lo pateamos para adelante, lo pateamos para el año que viene, y el año que viene, la verdad, es un escenario bastante incierto en un marco electoral. No es bueno. Y si cree que nos va a dividir a la oposición y va a jugar con la estrategia de la legalización del aborto, porque la oposición tenemos claros matices en donde hay a favor y en contra, está totalmente equivocado. El aborto no nos dividió en el 2018, no nos va a dividir ahora. Nosotros mantenemos esa diversidad de opinión dentro de la oposición, la vamos a respetar y también vamos a lograr que sea ley. Karina, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Karina, Hola, al escenario Fernando. que planteamos y que decíamos que es un año electoral y que sin dudas discutir ese tema en el medio de unas elecciones no es nada fácil. El escenario también en las últimas horas se conoció que es muy posible que el próximo año el Papa visite la República Argentina. Sería también un escenario en el cual el poder político recibe al Papa con una ley de aborto. No sé si es el mejor escenario para esa visita. Digo, ¿eso también puede condicionar? Mire, yo lo que creo que eso es parte de esta presión que me preguntaba recién Débora, que yo percibo de parte del gobierno, ¿no? Cómo operan
todos los actores, y el Papa el día del 28 de septiembre, Día Global de la Acción por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dice que podría venir a la Argentina el año que viene. Bueno, si viene, me imagino que va a ser muy difícil tratar el aborto por esto mismo que vos decís, Fernando. Yo coincido, recibirlo con una ley de aborto sería como un cachetazo. Sería muy malo incluso para él, que tiene toda una posición tomada al respecto, sin escuchar otra razón, ¿no? Pero bueno, eso responde no a una política pública de Estado, sino que responde a una posición confesional, y que yo soy muy respetuosa con todas las religiones, pero principalmente porque este proyecto no obliga a nadie. Este proyecto lo que sí habilita a que el Estado esté preparado para contener a aquellas mujeres que toman esta decisión de una manera totalmente solitaria e individual. Y sí, va a ser muy difícil si llega a venir el Papa de que esto se pueda tratar y patearlo para el 2022. Primero, no sé, es preocupante principalmente con el escepticismo que esto puede provocar en muchas mujeres que realmente no puede esperar la salud pública. Las argentinas y todas las mujeres y las niñas, miren, en el marco de la cuarentena aumentaron de una manera escabrosa la cantidad de abortos en casos de niñas entre 10 y 14 años. Y esto, bueno, yo recuerdo un caso hace muy poco en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Lo hay en el norte de nuestro país permanentemente. ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta le damos? Estamos hablando de aplicar el ILE, de la interrupción legal del embarazo, y todavía hay dudas con eso. No, y en el mientras tanto... Nosotros no vamos a dar un mensaje claro de parte del Estado. En el mientras tanto, no tener una actividad escolar normal. Entonces, ahí donde se trabaja en la prevención, etcétera, bueno, te falta también esa pata, ¿no? Absolutamente, y además estas violaciones, porque una niña de 14, 10 años, 11 años no elige estar embarazada, ha sido ultrajada, y estas violaciones además suceden en el seno intrafamiliar. Aparece un abuelo, aparece un tío, aparece la pareja de una madre, y la verdad es escabroso, y nosotros tenemos que dar una respuesta. No podemos patear este tema, porque entonces si no estamos haciendo como si usamos la bandera porque realmente moviliza, pero en realidad no nos importa mucho. Bueno, no es el caso nuestro, no es mi caso. ¿Usted dice que el presidente en campaña usó la bandera verde? ¿La usó? Que me diga lo contrario, que presente el proyecto como se comprometió. Así como presentó el proyecto de reforma judicial, cuando le dijimos 1000 veces que no es el momento de tratar, que efectivamente no es la manera en que se debe tratar. ¿Por qué no hablamos de aborto en donde ya hay una conciencia social sobre las necesidades? Y a lo sumo queda a criterio de cada uno de los diputados y los senadores en cómo llevar adelante este tema. Lo que yo sí sé es que nosotros no lo usamos como bandera electoral. Para nosotros es un tema de convicción y es un compromiso con cada niña y con cada adolescente y con cada mujer de este país, en que debemos llevar una solución con este tema a todas las mujeres. Le cambio totalmente de tema, pero lo mencionaste al pasar al comienzo, que fue la reunión que mantuvo hoy la Comisión de Legislación General por tema suspensión de las sociedades por acciones simplificadas. ¿A qué le atribuye por parte del oficialismo impulsar este proyecto de ley? Entiendo que el argumento de Oscar Parrilli a la hora de impulsarlo es que este tipo de sociedades se utilizan para la fuga de dinero. Ahora, ¿por qué se suspenden solo por 6 meses? ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, hoy escuchando principalmente, primero hay que entender de dónde viene esta propuesta. Esta es una propuesta que tiene un marco regional. No es un invento de Cambiemos. No es que Cambiemos agarró y armó una figura jurídica para beneficiar a los amigos. No hicimos eso. Hay una ley modelo de Naciones Unidas en la cual nosotros nos basamos. Existen las sociedades de acciones simplificadas en muchos lugares de la región. No estamos hablando ni de Europa ni de los grandes países, estamos hablando de Colombia, de México, de Chile. Y la verdad, hoy, por ejemplo, participó un expositor muy interesante que es el
el miembro informante, quien hizo la ley en Colombia. Y la verdad, los prejuicios que plantea Parrilli o el Frente de Todos acerca de que esto facilitó, y del propio Nissen, ¿no? De que facilitó la fuga de dinero y además el narcotráfico, ¿no? Las sociedades blanqueadas del narcotráfico. Yo a veces, la verdad, creo que le faltan muchas series de Netflix, porque son más realistas de las justificaciones alocadas que traen más de un funcionario del gobierno con esto. Y acá cuando estamos hablando de sociedades de acciones simplificadas, estamos hablando de fuentes de trabajo en blanco. Y que de hecho, Banfi, muchas están cayendo ahora por la situación económica. Se crearon el año pasado y las están haciendo polvo por la situación económica del país, ¿no? Cuarentena de por medio. Y ¿sabe qué? Eso es parte de la normalidad también del ejercicio del emprendedor. ¿Qué significa ser un emprendedor? Es un tipo que arriesga capital, que arriesga por una idea y que a veces las condiciones económicas o sociales o de coyuntura pueden servir o no pueden servir en función o de una buena idea o de una mala idea, o de un mal sistema económico para sostener eso. Ahora, nosotros como diputados y senadores tenemos que dar seguridad jurídica. No podemos estar cambiando la regla de juego todo el tiempo. Miren, si ustedes me dicen que es necesaria modificar, mejorar la ley de la SAS, ningún problema, nos van a tener a todos trabajando. Ahora, el proyecto de Parrilli, la verdad es lamentable. Y escuchar a Nissen con los prejuicios que habla, con el sistema regresivo que pretenden hacer, volver al papel, generar mayor burocracia, justamente estamos hablando de todo lo contrario. 54% del sistema de sociedades creadas entre el 17 y el 19 fueron SAS, y eso trajo un nivel de cantidad de empleos que, bueno, que si ahora por la cuestión económica deben cerrar, nosotros tenemos que resolver la cuestión económica, no generar inseguridad jurídica, dando de baja todo este sistema y provocando a que todas estas compañías tengan que buscar un nuevo sistema que se le ocurre o que está acomodado a lo que quiere Parrilli o la señora Kirchner. Ahora, entonces, ¿cómo quedan las empresas? ¿La ley se suspende por 6 meses y en el medio qué pasa? Mire, lo que va a traer esto va a ser una cantidad de juicios infinitos, porque principalmente el proyecto de Parrilli es inconstitucional. Entonces hay que escuchar atentamente lo que hoy se habló en la informativa que hizo la Comisión de Legislación General. Esto además afecta al federalismo porque tiene una mirada centrista en lo que refiere a la IGJ y a la capital federal y se olvida de cuál es toda la actividad privada que existen en las provincias y cómo esto repercute en ellos. Y sin duda lo que está generando es un nuevo sistema de inseguridad jurídica en la Argentina que parece que está todo... Ojo, así como le digo que hay improvisación, a veces pienso que hay una meta clara en que no quede una sola compañía en la Argentina, porque no sé a dónde quieren llevar el país. Y la verdad, yo voy a repetir esto, la actividad privada, el sector privado es un aliado del Estado, no compite con el Estado, da el trabajo que el Estado no puede dar, da los insumos que el Estado no puede dar y por sobre todas las cosas nutre a través de los impuestos al Estado para que el Estado pueda cubrir las necesidades de los que menos tienen. Eso es un diseño básico del Estado. Y hoy estamos viendo todo lo contrario. Ahora, Karina, le hago una preguntita. Sí. En relación a esto puntualmente, digo, en todo caso, si identifican que alguien transfiere dinero por allí, utiliza este tipo de sociedades, bueno, puntualmente analiza cada uno de los casos, pero no por algunos casos, si es que existen, estás pulverizando al resto de emprendedores, microemprendedores, etcétera. Que para eso, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, Es más, existe la UIF, existe la justicia, existen mecanismos de control, existe la FIP. A ver, si hay evasión, si hay delito,
Si hay sociedades que en realidad se crean para lavar dinero, miren lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que todavía no puede explicar OTESUR. O sea, por favor, a veces nos toman de estúpidos, la verdad. Pero lo más importante es cuál es la posición que nosotros vamos a llevar en la comisión, cómo nosotros estamos trabajando sobre esto y principalmente lo que queremos es llevar seguridad jurídica a todos aquellos que quieran emprender en la Argentina, porque necesitamos que se queden en la Argentina para emprender y no se vayan a Colombia, que existe este sistema hace muchos años y funciona perfecto. Gracias, Banfi. Buenas noches, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. ¿Entendés lo que digo? Sí, no digo, me cierra porque es por 6 meses y es una herramienta que se utiliza para fugar dinero. ¿Por qué dentro de 6 meses no se va a usar más para ¿Vos fugar? vas a interpretar eso? No, yo lo que creo es que acá se mezcla otra vez el tema político, ¿no? En torno a este debate legislativo, me parece que tiene que seguir trabajando la comisión, tiene que seguir escuchando a los especialistas, conocer qué es lo que pasa en otras partes del mundo y además el Estado tiene herramientas como para investigar el caso por caso. Claro, exactamente. Si hay un caso irregular, yo creo que el Estado puede trabajar. Augusto Alumé está en línea, Frente de Todos, San Luis. ¿Qué tal, Augusto? Eduardo Serenellini, junto a Débora, está Fernando. ¿Qué tal? A ver, no nos escuchamos ahí. Ahora sí. Ahora perfecto. Saludos a toda esa audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, en relación concretamente a este tipo de sociedades, en principio, ¿por qué 6 meses? Yo creo que lo que trata de hacer la ley y el sistema que se está proponiendo es tratar de otorgar mayor seguridad jurídica para el funcionamiento de estas sociedades y mayor transparencia, que es lo que creo que claramente explicó hoy Ricardo Nissen cuando informó y tuvo un informe bastante pormenorizado de la situación que se ha planteado con estas sociedades por acciones simplificadas, que no es el objeto esencial de la ley. Vos acordate que esta es una ley que pretendía brindar herramientas a los emprendedores principalmente y que se ha ido desvirtuando en la práctica, y esto lleva a la necesidad de reforzar el andamiaje de la propia normativa para poder lograr que cumpla su objetivo central, que era brindar herramientas a los emprendedores para poder desarrollar su actividad, ¿no es cierto? ¿Por qué se desvirtuó? ¿En qué se desvirtuó en la práctica? Porque las sociedades, como explicaba Nissen y también María Eugenia Marano, que es funcionaria de la Unidad de Información Financiera, terminó sirviendo para, a través de esta figura societaria, lograr fines que no tienen que ver con la ley, que era apoyar a los emprendedores, y terminaron cometiéndose a través de estas normas determinados delitos económicos o financieros que hoy brindaron un informe bastante pormenorizado a las autoridades, tanto de la Inspección General de Justicia como de la Unidad de Información Económica, ¿no es cierto?, financiera. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Del total de las SAS que se crearon, ¿qué porcentaje de esa fue sancionada por la ley por haber fugado dinero? Mira, hoy la información que nos brindaron, que recordemos que esta es la primera reunión informativa, no especificaron la cantidad de empresas, inclusive algunos legisladores pidieron información, pero por el secreto de la información fiscal explicaba una de las funcionarias que informó hoy en la comisión, esto no se estableció, pero establecieron algunos casos claves por donde la ley de información, la ley de sociedades por acciones simplificadas permitía tal vez a algunas personas cometer ilícitos a través de este formato societario, que lo que se quiere principalmente lograr con este proyecto y con este debate principalmente, que seguramente puede enriquecerse, es tratar de que esta herramienta esté fortificada y tenga como beneficiarios a quienes en un principio se establecieron como destinatarios finales de los beneficios de este sistema que funciona en distintos lugares del mundo y que en Argentina ha generado algunas complicaciones que creo que estamos a tiempo de corregirlas, salvando el espíritu propio de la ley y los beneficios que esa misma ley traía. Vos fíjate que hoy César Guereta, que es un empresario, emprendedor que trabaja a través del formato de sociedades por acciones simplificadas,
manifestaba que mayor transparencia y mayores requisitos no les genera específicamente inconvenientes al momento de emprender. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es fortalecer un sistema que se planteó seguramente con un espíritu absoluto de beneficiar a los emprendedores, que hay muchas personas o muchas sociedades de este tipo constituidas que han tenido otro fin que en muchos casos es ilícito, ¿no es cierto? En todo caso, ¿no sería interesante ir por esos casos que llevaron a este tipo de estructura societaria a otros fines? ¿Se persigue eso? ¿Se lo sanciona y punto? Que haya delitos económicos, y hoy lo explicaron muy bien los funcionarios, se investigan con otras herramientas. Vos fijate que tenés muchos ilícitos a través de sociedades anónimas, a través de sociedades de responsabilidad limitada, y se investigan con otras herramientas del Estado. Lo que se está haciendo ahora es... En este caso no se suprime, lo que se hace es se agregan algunos requisitos para lograr la mayor transparencia y seguridad, no solamente para la gente que constituye la sociedad, sino también... Ahí nos quedamos. No. Claro, no es que se suprime entonces. Se suspende por 6 meses. Ah, se suspende. A lo mejor, tal vez se suspenden por 6 meses para investigar casos puntuales que hayan derivado y le dan continuidad. Mientras tanto se sigue funcionando. Se va debatiendo acá en el Congreso el proyecto. Si vos querés hoy inscribirte, si bien la ley no fue sancionada, hoy vos querés inscribirte y no podés. No podés. Bueno, a tantas cosas hoy no podés. Bueno, pero... La verdad, hoy a nada. Si hoy yo quiero llevar a la quiebra mi empresa, no puedo tampoco. Porque la justicia no está funcionando. Exacto. Si yo hoy quiero entrar en convocatoria de acreedores, tampoco puedo por la ventaja justicia. de esto es que vos podías crear la sociedad en 24 horas. Claro, sí, la conozco perfecto. Sí. Justo en tiempos de pandemia sería una... Esto es volver al papel. No. Claro. Por eso volver al papel que hablaba. Claro, yo creo que se tendrán que tomar los tiempos ahora el Congreso para modificar en definitiva la norma. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Lo que no se entiende es por qué se tomó esta decisión de no ir por las irregularidades, las empresas irregulares. Claro, y ya está. Porque si no perjudicas a la cantidad seguramente de emprendedores que están utilizando, y vos sabés que con este sistema societario facturás, cobrás, podés manejar tu empresa, que sobran negocios, seguro. ¿Viste? Digo, es justo en este momento. A ver si lo recuperamos, diputado. Ahí estoy conectado. Ahí está. Digo, ¿por qué justo en este momento, no? Está bien, tampoco es que se anula o entendimos mal nosotros. Claro, no, diputado, no en parte es esto, ¿no? No, la ley no va, digamos, a derogarse. Lo que sí, ustedes buscan una modificación y ¿en qué momento piensan tener ya este debate concluido? Esta es la primera reunión que hemos tenido en la comisión. La ley no se anula, independientemente del discurso de Cambiemos, y seguramente defiende una ley que tuvo nacimiento durante su gobierno. Explicaron claramente los funcionarios. Después, lo que puede uno transmitir de las ideas para defender su posición es otra. Lo que se trata de hacer es reforzar esta ley para que la ley y el sistema siga existiendo y siga brindando herramientas a los emprendedores. Después, si decimos por televisión que esto pretende anular la ley, que pretende eliminar los emprendedores, no es así. La verdad que es un poquito irresponsable, principalmente para las personas que tienen sus emprendimientos a través de este encuadre, y esa irresponsabilidad lleva a que tal vez generen muchísima ansiedad. Imagínate en el momento que estamos viviendo, que cada pyme tiene que hacer 3, 4, 5 veces el esfuerzo que hacía antes para poder seguir subsistiendo. Y yo te lo digo porque soy titular de una pyme pequeña, y la verdad que es complejo. Y lo que trata esta ley principalmente es de mejorar las herramientas que tenemos normativas para que las desviaciones que tenían algunas de estas sociedades y que muchas veces facilitaron la posibilidad de cometer ilícitos, no estén más. Esta ley es una ley para los emprendedores y debe brindar las herramientas para que los emprendedores puedan llevar adelante, en muchos casos, sueños familiares, ganas de generar sus propios recursos, como seguramente lo ha hecho en muchísimos casos, y son los casos que tratamos de proteger también como este. Por supuesto que hay que liberarse de cualquier dogma
ideológico para trabajar con nuestra ley, tratar de buscar... Está clarísimo. Como el que o sea, Karim, aquellos que hoy tienen esta estructura societaria, están facturando, trabajando, no tienen ningún tipo de inconveniente, no tienen impedimento a pesar de esta discusión, no tiene nada que ver, avanzan. La ley lo que hace es pedir mayores requisitos para brindar transparencia en el funcionamiento de estas sociedades. Eso es clarísimo. Inclusive César Guereta, que era uno, como te decía, uno de los titulares de estas sociedades por acción simplificada, contaba que él, bajo ningún concepto, el mayor requisito que brinde más transparencia al funcionamiento de su sociedad implica que él pueda haber debilitado su actividad empresarial. Inclusive, otra de las cuestiones que plantearon los funcionarios hoy, con ejemplos prácticos, es que muchos emprendedores también eligen otras tipo de sociedades que tal vez su constitución es un poco más compleja, pero que también brindan herramientas para muchos emprendedores. Y la verdad que el fin último de esta modificación creo que es ese. Seguramente lo tendremos que discutir, tendremos que ver las casuísticas de cada uno de los casos que tiene la Inspección General de Justicia para informar en dónde la ley se ha desviado, cómo podemos fortalecer esta ley, que si bien tiene media sanción del Senado de la Nación, nosotros somos una Cámara revisora y tranquilamente podemos debatir y ver de qué manera podemos mejorar esa media sanción. Lo que sí establece la ley es que por 6 meses no se pueden constituir SAS. Eso sí se verían afectadas las empresas que hoy se quieren constituir por esa vía. Eso por un lado. Y la gente de ASEA lo que me dice a mí es que incluso hoy cuando la ley no está vigente porque no está sancionada, si alguien quiere constituir una SAS, no puede. ¿Por qué? La verdad que hoy no nos informaron por qué hasta el momento está suspendido el sistema. Lo que sí veo yo del proyecto de ley es la necesidad de reordenar el sistema de constitución y de control de estas sociedades, y seguramente eso tiene que ver con el fundamento tal vez de esa suspensión. Lo que se trata de hacer, como le decía recién, es tratar de reforzar el sistema normativo de estas sociedades para que sigan existiendo y para que brinden herramientas y soluciones a quienes son, en definitiva, los destinatarios que soñamos nosotros y que soñaron desde el gobierno de Cambiemos cuando propusieron esta herramienta para ayudar a los emprendedores. ¿La gente de ASEA les dijo que estaba conforme con esto? No recuerdo haber escuchado a la gente de ASEA hoy. Okay. Porque seguramente vamos a trabajar con ellos. Tuvieron algunos casos, en algunos casos algunos emprendedores, inclusive estuvieron la gente del ENAC que manifestaban que eso no tiene problema en cumplir con mayores requisitos, que brinde más transparencia y fortifiquen el funcionamiento de estas sociedades. En definitiva, se creó en su momento este tipo de sociedades para simplificarle a aquel que es emprendedor, tratar de pagar lo menos posible en cuanto a aporte tributario, hacer todo un poco más sencillo, ¿no? Digo, para cuidar a esa gente, a esa porción de la sociedad, a esa porción de empresarios pequeños, medianos y más micro que medianos. Eso usted lo plantea bien. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si nosotros logramos fortificar y lograr mayor seguridad jurídica, mayor transparencia en el funcionamiento de este sistema societario, vamos a seguir brindando una herramienta ágil y efectiva para que los emprendedores puedan a través de ella llevar adelante una empresa, ¿no es cierto? Gracias, Karim, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias para ustedes. Gracias, muy amable. A mí me quedó más claro. A vos no. No, a mí ¿Qué no que no te queda claro? No, es que ellos dicen que quieren mejorar la situación de los emprendedores. ASEA, que es la asociación que nuclea a los emprendedores de Argentina, ya se expresó en contra. ¿Pero en contra por qué? Porque yo lo que interpreté acá, tal vez dice que va a seguir todo igual, pero van a revisar los casos que dicen que ellos deben haber detectado por seguridad, y mayor control. Sí. Aquellos que utilizaron esta estructura para desviar fondos. Puede ser y puede ser. Ahora, en el tema queda claro, en el medio... Pero no dice que no es que suspende. Sí, la ley suspende por 6 meses la Constitución. Si vos querés inscribirte hoy. Exacto. Pero podés seguir funcionando. Sí, poder funcionar, sí, pero los que quieren crear una empresa hoy no pueden. Y no pueden desde que porque estarán analizando, por lo que escuché, están analizando modificaciones. Vigente, entonces ¿por qué ya no podés? Ese es mi planteo. Los emprendedores se quejan.
La ley no está vigente y aún así no se Bueno, puede la inscribir. nueva ley. ¿Fue el primer encuentro, Lo Fernando? que está vigente es la ley de 2017. Claro, Sí, que es esa la que está habilitó vigente. esta Por eso, La institución. nueva menos ley, mal, porque digo, si no- este proyecto obviamente no está vigente. porque Claro. Si está porque una reunión se hicieron está recién recién. discutiendo. Pero en Senado Viene con ya la tiene aprobación del exacto. Senado, tiene una discusión acá en la Cámara de Diputados. Igual quédate tranquila que hoy quién va a armar Pero una bueno. sociedad en este Pero momento. pero crisis. Algunos pueden, en el marco de la puede pandemia. ser, puede ser. Mi temor era que aquel que está facturando por esta estructura no lo puede hacer. No No, puedes eso dijo constituir. que se Que puede. puede seguir. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, ¿sí? Ahí muy está. bien. Armemos una SA entre todos, nosotros, y ya está. Sociedad No hay Anónima, problema. comandita por acciones. Uepa, ya volvemos, pausa. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, vamos a dar continuidad a todos los temas. Aquí está la actualidad legislativa, las principales noticias del día en DTV El Resumen. Te quedaste con dudas del tema, quedaste ahí. Bueno, podemos seguir, va a seguir. Pero vamos a seguir, fue el primer encuentro, Fernando. Claro, el primero de varios, ¿no? Entonces el me tema parece son que 6 meses que dieron, así que claro, por ahora. Y ¿no? yo creo que posiblemente en un par de meses, por lo menos en lo que tiene que ver 3 encuentros, te llevó un mes. Perdón, ¿te pueden decir suspendo hasta acá así unilateralmente? Lo que suspende... Sí, ¿quién es el consenso? ¿Dónde está?
No, lo que suspende la toma la ley es que decisión? puedas crear este tipo de sociedades. Sí. Eso es lo que está. O sea, que vos a partir de que se sanciona la ley no te podés inscribir bajo No, esa. pero no hay nada sancionado ahora. No hay ¿Y nada entonces sancionado. por qué no podés? Y, bueno, esa es la gran pregunta que me viene ¿Pero quién dice que no se puede? Cuando vas a hacerlo, entras a la Sí. página web y no podés hacerlo. Bueno, pero no hay nada reglamentado que así lo indique. Bueno, entonces Exacto. la podés pelear. ¿A quién le va a ir a pelear? Y con la justicia, decir, mire, vengo acá a inscribir una sociedad y no me dan bola. Pero la gracia de esto es que la puedes crear de manera electrónica. Cuando Claro. vas a la página web y buscas el link Si no para hay nada que avanzar, haya derogado, que haya suspendido a la fecha la inscripción online, bueno, Claro. punto, ahí está. Pero a lo No, mejor que puede no haber- se puede, ok. el bueno, de que a lo mejor puede facilitar haber- la creación de empresas es una nueva Sí, sí, traba. sí, sí. A lo mejor hay problemas de conexión eternos durante 6 meses. Claro. Problemas de Bueno. conexión durante 6 meses Tantas y por lo cosas tanto hay. no se puede inscribir. Bueno, avanzamos con los temas. ¿Qué nos queda hoy? A ver, porque tenemos distinto la ciencia, tecnología, lo hicimos. Este tema me interesa mucho porque tiene que ver con nosotros los consumidores finales. Ustedes van a un comercio X, van a comprar zapatos o comprarse en forma online sí, también. sí. Es decir, bueno, la opción es pagar con tarjeta de débito. Perfecto. Si usted tiene dinero en la caja de ahorro, puede pagar. Si no tiene dinero, le va a decir no se puede. Ok. Bueno, muy bien. Eso significa que en el momento se debitó de su caja de ahorro 1.000 pesos, 2.000, 5.000, blúmbate, ya está. Ahora el comercio, al zapatero que le vendió a usted los zapatos, no le llega en el momento el dinero. Sí. Tiene que esperar una semana. 5 días. Creo que es a partir de 48 horas. hábiles. Claro, eso. Hay que ver O sea si no que caes en fin de depende en qué semana. día cae la... Bueno, eso es lo que se trabajó hoy aquí en el Congreso, ¿no? Claro, y mucho más en este momento. Ese tema, ¿no? En este momento de pandemia, en este momento que empiezan a producirse aperturas y que hay muchos comercios que vienen de 6 meses de estar cerrados, ¿no? Así es, sí. Y en estos, por tema pandemia, una de las recomendaciones era no usar efectivo. Claro. Entonces Sí. empezó a usar mucho este tipo de mecanismos. Bueno, y me parece que donde más se está discutiendo es en el consumo de productos de primera necesidad. Eso también. Porque ahí es donde... Y sí, obviamente. El tema es que quedó como una zona gris entre el consumidor El banco y el es el que está acá en medio de comerciante. esta situación, quien emite... el banco, o en el caso, bueno, sí, también es el banco, en el caso de las tarjetas alimentar. Sí, también porque es el Banco Ahí está la Nación. historia, ¿eh? Es el Pero Banco es el Banco Nación. Nación, lo emite Bueno, un banco. en todo caso, ¿a quién le tenemos que reclamar? A la Nación. ¿Entendés? Como para agilizar. Lo único que acá no se pide nada extraño, simplemente que el dinero vaya lo más pronto posible al comerciante para que pueda utilizar a su vez ese dinero. Es más, es acreditarlo en su cuenta, Fernando. Sí, de y manera que pueda casi pagar directa. nuevamente, A los comprar mercadería. proveedores, lo que fuere, sí, Exacto, sí. Se va sí. retrasando toda la cadena de pagos con esto, no es solo Ustedes el saben que en comerciante. algunos casos, hablamos de autoservicios, por ejemplo, de barrio, ellos no tienen la posibilidad de tener el postnet y tener para... Entonces, ¿sabes qué hacen? El empresario mayorista que le vende mercadería a este autoservicio de tu barrio, directamente le pone su postnet en el negocio. Cuando vos pagás, el dinero no le va a don Pascual, va directamente al mayorista. Ajá. Entonces, de esa manera ya se cobró Claro. la mercadería que después le va a entregar. ¿Se entiende, no? Sí, sí, no hay Está intermediario. pasando Sí, sí, sí. es todo un arreglo, Claro. pero esto hoy de hecho se hace. Qué ingeniería, ¿Entendés? No, es ingeniería, puede decir, el mayorista se asegura cobrar. Claro. Acá se asegura poder venderle a la vecina que viene con la tarjeta y él no tiene la estructura como para tener la inscripción para recibir tarjetas. Y acortás los tiempos. Acortás los plazos. Claro, sí. En ese caso, el que te está pidiendo esto es el mayorista, el que provee al autoservicio de barrio. ¿Entendés? Sí, y es verdad esto, que vas y no todos tienen el postnet. Antes, ahora no sé. No te vas a dar cuenta en el postnet. Vos te das cuenta en el ticket, Claro, ¿viste? lo que te sale. Cuando dice, vas a ver que no dice Don Pascual Autoservicio. Pero es verdad que es muy dice común eso. mayorista tal. Claro. Pero, Se ríe. No. Bueno, O del ¿qué te chino. gusta, Don José? Está bien. No, me imaginaba un chino Pero es Don cierto. Pascual. Me No, imaginaba chinos hay ahora que cada vez chinos menos. China hay cada tantos. vez menos, ¿viste? Sí, pero bueno, yo hay por cada mi vez casa menos tengo los comercio chinos. chino en la Argentina. Ahí me imaginaba. El negocio no No le lo cierra. imaginaba el chino Don Pascual. Sí, se achicó la cantidad de supermercados que tenían ¿Y eso de qué? proximidad, no le cierran los números. y eso que ellos tienen exenciones impositivas, tienen No una le serie de cierran los ventajas, números, hay mirá. cada vez menos, analícenlo, no solo acá en Capital, el tema es el Gran Buenos Aires, donde Claro. más complica, hay cada vez menos, pues, y ya está, no le cierran los números, se terminó.
¿Entendés? Mirá vos, no, ese dato no lo tenía. no. Hay que hablar con Yolanda Durán. Sí, está Atilio Benedetti, UCR de Entre Ríos. ¿Qué tal, Atilio? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, es importante este tema de la tarjeta de débito y que llegue al comerciante cuanto antes el efectivo o por lo menos la acreditación y así pueda seguir con sus operaciones, ¿no? No, sin duda, es muy importante y bueno, la verdad que tuvimos una muy buena reunión hoy en la tarde, escuchamos a representantes de los comerciantes, de los pequeños comercios de la provincia de Buenos Aires, el representante de CAME, bueno, en fin, poniendo de manifiesto la necesidad de cobrar inmediatamente. Dándonos también algunos datos, se ha intensificado el uso de los plásticos, como se denominan, la tarjeta de débito, digo, conceptualmente es muy importante que cada vez más ciudadanos puedan utilizarlo y por lo tanto me parece más que oportuno que estemos tratando de ajustar los mecanismos para que los comerciantes y fundamentalmente los pequeños comerciantes puedan cobrar en tiempo y forma, que tiene que ser inmediatamente. Ahora, ahí le falta un eslabón, que es justamente el banco, porque el que tiene que agilizar esto es el emisor de la tarjeta. No, sin duda, pero digo, también los vamos a escuchar, están invitados a la próxima reunión de la comisión, es una comisión conjunta. Bueno, me parece que hay cambios que tienen que llegar, que han venido para quedarse. La masividad también de la utilización de estas herramientas es algo que nos sorprende día a día. Explicaban los representantes de la Confederación General Almacenera de la provincia de Buenos Aires que ellos los almacenes de barrio han pasado de utilizar un 35% a un 65% el pago mediante plástico, mediante tarjeta de débito. Así que yo creo que es más que oportuno que estemos tratando estas leyes. Hay dos iniciativas que están presentadas, es más, hay algunas más, pero me parece que tienen que ver con los tiempos de débito y bueno, después algunos otros con los costos, que significa la tarjeta de crédito, también con los plazos. Bueno, yo celebro que estemos conversando estos temas. ¿Apareció la tarjeta alimentar acá, en medio de esta conversación? Sí, también apareció la tarjeta alimentaria en esta conversación. Mire, yo, en lo personal, nosotros hay algunos temas que en el bloque no lo hemos discutido, pero yo creo que nosotros tenemos que incorporar todos estos mecanismos, tenemos que dar elementos para que se puedan agilizar, para que razonablemente nadie se aproveche de esta situación. Comentaban algunos comerciantes que ellos demoran hasta 6 días en cobrar en una tarjeta de débito, cuando a los usuarios se los debita de manera inmediata, automática. Así que, bueno, creo que una ley va a ayudar. Me parece bien que escuchemos también a los emisores de la tarjeta, etcétera, pero es un tema interesante. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Justo ¿Qué acaba tal, de Débora? decir ¿Cómo le va? que aquí los comerciantes les lleva 6 días a que se le acredite el dinero. ¿En otros países cuánto es ese tiempo? ¿Qué países toman de parámetros y cuántos días tarda? Bueno, entiendo que esto, mire, yo no le voy a poder contestar esto con precisión, pero entiendo que igual que tantos débitos bancarios, es esperable que pueda ser en el mismo momento que se produce el débito y el crédito, o en el peor de los casos al otro día, ¿no? Porque además hay otro tipo de operaciones bancarias que ya operan de esta forma. La verdad que la pandemia ha acelerado el uso de herramientas y funcionan los sistemas, por supuesto hay que adaptarlo, pero funcionan bien y hay una cantidad de modalidades de operatoria bancaria, además internacionales, que son, yo diría, simultáneos, los créditos con los débitos. No habría razones para que no sea así. Claro. Ahora, el mundo ya está hablando, no solo el mundo, nosotros. Tú vas hoy con el celular, Atilio, QR, y ya pagué por plástico. Mercado Pago. No necesito ni el plástico. O sea, ya hoy esto parece que debe ser de fácil resolución, en principio, ¿no? Bueno, yo pienso esto, yo coincido con ustedes, yo creo que esto es una... Y los sistemas se adaptan rápidamente, la verdad que hay técnicos, profesionales, claro. Así que me parece que es un buen tema, ojalá que lo podamos resolver pronto. Claro, Atilio, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Atilio, y escuchar también me parece a los consumidores, ¿no? Porque
es un eslabón importante y que a veces los consumidores terminamos siendo víctimas de los comerciantes cuando a uno le cobran de más por pagar con tarjeta o de débito o de crédito y no pagar en efectivo. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, los usuarios finales, los ciudadanos, tienen que ser los beneficiados, tiene que ser lo mismo. Además, bueno, hoy comentaban también la gente de CAME cuando comenzaron, había un costo cuando comenzó la tarjeta de crédito de un 10%, ¿no? Claro, luego después esto se redujo al 5% por parte. Entonces el comerciante cuando usted compraba, pagaba en efectivo y le hacía el 10% de descuento. Bueno, luego esto cambió al 5% y ahora al 3% y se aspira a que sea menos. La verdad que yo creo que hay que escuchar a todas las partes, pero con la masividad del uso de estas herramientas creo que se puede reducir muchísimo y no debiera tener ningún costo adicional absolutamente ningún usuario de estos servicios, que vuelvo a decir, no estamos descubriendo la pólvora, ya están en funcionamiento en todas partes del mundo. Y hay que solamente... En realidad el argumento de los comerciantes de ese 10%, 5% o ahora el 3% es por esta demora en hacerse del dinero en su cuenta. Bueno, en algún momento era porque se los descontaba. Ahora por la demora de hacerse dinero en su cuenta. Claro. Bueno, mire, en todo caso se podría discutir con la tarjeta de crédito porque finalmente es un pago diferido, pero es inconcebible que estemos hablando de dificultades con la tarjeta de débito, que inmediatamente se le debita en la cuenta sueldo o en la cuenta corriente de cada usuario cada vez que hace una compra. Ya que los tuvieron allí a los representantes de autoservicios y de proximidad, primera necesidad en provincia, sobre las ventas, ¿qué dicen? Bueno, la verdad es que un dato, ellos hablaron de que a raíz de la pandemia se había incrementado las ventas en los almacenes de barrio. Digo, en términos, no habría que calcular con respecto a la inflación, la verdad que esta disquisición lo hicimos en la reunión, pero los representantes de pequeños comercios, yo tengo acá anotado... Sabore debe haber estado, Sabore, ¿no? Sabore de la Federación. Sabore claro. también. Sabore, estuvo también un señor Guillermo Ciro, de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, en fin, Darío Sánchez, de Villa Mercedes, en fin, pero en realidad... no hubo quejas por las ventas, sí hubo quejas por los mecanismos de cobro. Está bien, está clarísimo. Gracias, Benedetti. Tenemos que hacer algo de ir con la tarjeta de débito, sin plata en la caja de ahorro y poder comprar igual. Sería bueno eso, bueno, ¿no? Ya eso sería un milagro. Gracias, Benedetti, muy amable. Gracias. Hasta luego. Sería genial eso. Sí, claro. Decir, ¿por qué no me vende? No tiene plata. Bueno, algo está bien. No, ¿sabés por qué se vende más en proximidad? Porque ya la compra del supermercado de semana o de la quincena son 10.000, 15.000, 8.000, de acuerdo a tu compra. Claro. Entonces la gente... compro. Es la compra del día, ¿no? Compro, día a día, ¿viste? Compro y de acuerdo a lo que vamos pudiendo, y eso lo tenés en la proximidad. Y además hay mucha gente que no quiere ir a un supermercado por estos momentos. También, ese es otro motivo. Prefiere ir a lo de Pascual, o al chino, en el caso mío es el chino, en el caso tuyo es el Pascual, y comprar una manteca. Y lo tenés ahí cerca, ¿me entendés? Entonces vas y compras. Y además no les pasa que van al supermercado y la verdura es mucho mejor la de la verdulería. Totalmente, o la carne lo mismo. Entonces ya hay muchas más cosas de proximidad, no solo de por eso digo, la respuesta que le dieron a Tilio, decir, no bajó la venta. Claro. En proximidad, no bajó la venta por eso. Habría que ver si no bajó en los supermercados, que es lo que decía Fer. En los supermercados, sí bajó. Sí, el supermercadismo te lo está diciendo, no bajaron las ventas. No, en el supermercado bajó. Pasa que el e-commerce también suplantó a aquel que iba al supermercado a recorrer la góndola. Vos lo haces ahora en pantalla y la compra la haces ahí, viene y te la traen a tu casa. También. Te cobran un adicional por el viaje, tráetelo a tu casa, pero mucha gente está, entonces ves menos gente en la superficie. ¿No viste las colas para poder entrar? Claro. Entonces decís, no, porque entra determinada cantidad de personas, tenés que mantener un distanciamiento, ¿viste? Y en la primera fila. Hora es para los jubilados, sí, eso sigue rigiendo. La primera hora, creo que de 8 a 9 era para los jubilados, justamente para que esté todo desinfectado y limpio y que lleguen ellos. El jubilado y hay supermercados que tienen un corte
de horario, 2 de la tarde hasta las 2:30, donde hacen desinfectan, y hay otros no. Hay Día otros del que Empleado de Comercio, siguen le de largo. mandamos un abrazo a todos. Fue ayer, pero lo festejaron Y que hoy. se acuerden Muchos que comercios y estuvieron avisarle a cerrados. los comerciantes que ¿Qué? pagar con débito es lo mismo que pagar en efectivo, que es algo que todavía no lo Pero ahí saben. te explicaron por qué no pueden. No, porque bueno, lo está reciben. bien, Claro, pero a es mí lo no me lo mismo. devuelven a los 3 días o a la Claro, semana. vos te lo descuentan en el momento. Claro, y ellos Claro. después, ellos esperan y a los 6 días lo cobran. Sí, Yo sí, no voy sí. a los 6 días Claro. y me devuelven lo Ese que me dinero cobraban vos no de lo más. tenés disponible en ese No, claro, momento. ¿Y te Ya dan no lo factura tenés. cuando pagas en efectivo? Y ¿Cómo? algunos sí, otros no. Obviamente, Y si la lo tenés que pedís, pedir. Por eso la tenés Hay que que pedir, porque a pedirlo. veces te hacen el La tenés descuento que pedir en efectivo siempre. y tenés que pedir, bueno. Ah, no, ahora La tenés si me- que pedir. Ahora, si me descuentan el 21, no sé. Ah, ¿viste? ¿No? Igual la tenés que No, pedir. hay que pedirlo, No, la tenés que obviamente, pedir. totalmente. Pasa por ese lado también. Sí, No solo tenés que por pedir. 5 o 6 días. Depende del comercio, ¿no? Depende del Son comercio. bravos los dos, ¿eh? Mirá cómo están controlando. Bravos son, ¿eh? Sí. Claro, claro. Pero el tema también hay que entender, a ver, hablando de los supermercados e hipermercados, las grandes superficies, se quejaban, incluso también los autoservicios de barrio, que viene la mercadería con aumento y ellos tienen los precios máximos, no lo pueden aumentar. Entonces dice, mirá, viene, bueno, no vendas, no te compro. Y ahí empieza el desabastecimiento. Claro. Porque vos no estás respetando en góndola el precio máximo porque viene con aumento ya del productor. O se discontinúan los productos que están en esa lista de máximos, le cambian algo, no sé, un yogur, le ponen vitamina C, te lo cambian, entonces te aumenta Bueno, y el me decía precio. este señor Sabore, del que hablábamos recién, que representa los autoservicios en la provincia de Buenos Aires, me decía hoy, justamente lo entrevisté hoy, dice, mirá, en algunos casos te mantienen el precio, pero en la factura viene un adicional por transporte. Entonces, y con transporte aumentado porque aumentó el combustible. Claro. Entonces, ellos mantienen el precio. El precio está, no lo toqué. Pero Por te otro están, lado. antes venía todo junto. Dice, yo no le puedo a Fernando cuando viene a comprar decir, bueno, mira, te cobro el paquete de yerba tanto y un adicional por el transporte que lo Claro. trajo acá. Él no lo puede hacer. No, digo, pero no, él yo se lo vengo- hacen. Vengo con una bolsa, no vengo Claro, con el pero él changuito. se lo hacen, Claro. ¿entendés? Entonces, están buscando la forma, pero está claro, a vos te congelaron el precio de venta al público, al consumidor final, y por otro lado, ¿me entendés? Sí, te lo sí, están claro, aumentando. Totalmente. Entonces, y a su vez le pasa lo mismo, dicen los productores desde Copal, ahí están los productores de consumo masivo, dicen, también aumenta la materia prima. Te aumenta la materia prima. Entonces yo tengo que ese precio trasladarlo ¿a quién? Al almacenero o al autoservicio. Bueno, en definitiva, la inflación genera esto. Y vos no podés, tapás acá, se destapa acá, ¿viste? Y está, ¿no? Por eso hay que estar atentos para mí a ver si no ven nuevos productos en la góndola que poco tienen de nuevo, pero que tienen un precio más Claro. Eduardo Fernández está en línea. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, tratando de entender a todas las partes, al supermercadista, al almacenero de comercio de proximidad, al consumidor final, no sea el emisor de la tarjeta o el banco. Ahí, esos días que se toman, hablando de la tarjeta de débito, Eduardo, ahí me parece que falta ese eslabón, ¿no? Bueno, hoy estuvimos tratando en la Comisión de Comercio y en la Comisión de Finanzas un proyecto. Era un reclamo de muchos sectores, fundamentalmente el comercio, yo lo escuchaba hablar recién, del uso de la tarjeta de débito. A su vez, la pandemia trajo como consecuencia también el mayor uso de la tarjeta de débito. Se ahorra mover dinero, se multiplicaron el número de operaciones muchísimo en los meses durante, después del mes de, fue abril sobre todo, dio el salto más grande. ¿Cuál es el problema que tienen? Que el comercio minorista, el más chico, no se le acredita inmediatamente el importe de la compra. Es decir, usted entrega la mercadería, le entra el débito, pero el crédito demora 48 horas a veces
y se agarra un feriado, suponete va un viernes. Son hábiles, claro. Va un feriado, sábado, domingo, y el lunes feriado, supóngase de esos feriados puente, le demora 5 o 6 días en ingresar el dinero. En los estacioneros estuvo la Confederación de Federaciones de las Estaciones de Servicio de todo el país. Esto le trae un perjuicio también, porque el combustible hay que pagarlo. Además, es decir, esto se da en una mezcla de aumento de las operaciones que conviene incluso porque está establecido por ley que te permitan usar la tarjeta de débito o la obligación de usar la tarjeta de débito. Está bien, eso hace que se blanquee un poco más la economía y es lógico, está bien, pero el comercio minorista eso lo obliga y le hace contraer obligaciones fiscales que a lo mejor la estaba tomando o no tomando, pero se le demora la acreditación. Claro, uno lo toma, yo tomé el que es dinero. Consumo masivo, pero es cierto, las estaciones de servicio, las blancas, la de bandera, que no te... claro, ahí es culata de camión, llega el combustible y tiene que pagar en el momento. Si no, y si no tienen el dinero, están financiando. Claro. Lo que estaba diciendo usted, Eduardo, cuando se crean etapas de inestabilidad, sea por especulación, sea por incertidumbre, que se toman esas medidas restrictivas, usted tiene un almacén y también tiene que comprar, porque va al mayorista, y no es lo mismo tener la plata para pagar el servicio, para pagar esto. Si esto agrega, que esto ha agregado costo, que se está hablando con las tarjetas de crédito, que es otro tema, el proyecto es solamente tarjeta de débito, en la que tiene el costo del POSNE, en la que tenés el otro costo que agregás cuando tenés ventas que bajaron, porque la caída de actividad es, esto que aparece como un problemita se transforma en un problema grande y uno no entiende cómo el comerciante no entiende, todas las federaciones que fueron hoy, fueron de CAME, fueron... Igual yo creo, esto lo habrán, seguramente lo discutieron ustedes, ¿no? Pero hay ahí un porcentaje agregado en el precio final por estos días que demora el dinero. Yo creo que eso existe también, Eduardo, entre nosotros, ¿no? Pero, todos nos cubrimos por algo. ¿Quién es el perjudicado? El consumidor final. Lo estaba diciendo vos, el consumidor, el ciudadano, y el comerciante, porque vos no sabes si ese costo te salva, pero ¿quién es el que utiliza el dinero durante esas horas? Y estamos hablando de miles de... Claro. Eduardo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Eduardo, pienso que en esta iniciativa hay mucho acuerdo, mucho consenso entre los diferentes bloques. Ya escucharon a gran parte digamos, de los damnificados por este tema. ¿Cuánto tiempo usted le calcula de discusión en la comisión antes que llegue este tema al recinto? Hay creo que otra reunión de información más y podríamos sacar dictamen, hay voluntad de todos los diputados, además muy federal esto porque sucede en Misiones, sucede en el sur, sucede en Córdoba, es decir, sucede en todos lados y es un problema fácil de resolver y no vamos a escuchar a todos, pero no entendemos, no habría razones técnicas. Usted cuando hace una transferencia de un banco a otro, es instantánea la transferencia, ¿o no? Justamente, ¿qué tal, diputado? Débora de Urrieta lo saluda. Justamente eso, ¿qué argumento dan desde los bancos que se demore tanto tiempo en debitarse el dinero? Vamos a consultar, pero creemos que no hay razones técnicas, sí operativas, que es una cuestión de seguridad que se aduce, que por si hubiera habido algún acto delictivo, se toman esas 24, 48 horas son en realidad de resguardo. Con los sistemas informáticos modernos, con los seguros vigentes y con otras cosas, vamos a escucharlo, pero la voluntad es que a los que han estado poniéndole el cuerpo a la pandemia,
que van desde lo de salud, los agentes de seguridad, pero también los comerciantes que tuvieron abierto en un barrio para que fueran a consumir y a veces también arriesgando, dando el servicio, abasteciendo, estaciones de servicio, que también hicieron un esfuerzo en medio de la pandemia, que no han cerrado. Porque ustedes ahora... Menos mal que no cerraron, por lo menos tuvieron la oportunidad de hacer caja. Pero mire el otro dato. Cuando estamos viendo los datos de seguridad, de empleo, las empresas chicas prácticamente no despidieron. Claro, no. Claro. Porque tuvieron actividad. Entonces, tuvieron actividad. Si está haciendo todo ese esfuerzo este sector, con una disminución, con inseguridad a veces las reposiciones de mercaderías o esto, me parece lógico que el Estado le garantice que el sistema financiero no le use o le biciclete. Está muy bien. Eduardo Fernández, gracias, muy amable como siempre por su tiempo. Por favor, buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, está También claro. hay un decreto que Esto no es nuevo, yo les digo, esto no es nuevo, esto lleva tiempo. Hace años que vienen los comerciantes pujando por el tema, ahora tema pandemia de por medio, etcétera, pero hace tiempo que hablan del tema tarjeta de crédito, que era hasta... No quiero equivocar, pero creo que hasta 15 días le demoraban el dinero en algún momento. Claro, y no tiene... ¿Por qué cuando yo tengo una transferencia por home banking te llega al toque? ¿Y por qué tarda? Bueno, decía lo de seguridad, pero ¿cuánto puede tardar? Claro, pero en 24 Vos sabés horas. que esto es a ver, es todo un tema financiero, pero desde que apareció el plástico, vos consumís más. Tu salario se acredita en tu banco, no viste los billetes. Vos vas al mercado, vas comprando y cuando pagas, no pagás con billetes. Claro. Entonces, al no ver el billete, gastás más. Eso está comprobado en los casinos. En el casino no apostás, tomá, 1.000 pesos. Son fichas. Claro. Entonces apostás, son fichas. Para vos es un juego. Pero en realidad es mucho dinero. Si vos tenés que tomar la pila de... Entonces ya el jugador tiene todo... Hay un tema psicológico. Por eso el plástico... Vos consumís con el plástico, consumís. Después, ¿qué pasa? Si va, viene, no viene. Claro. Pasó, entró, nunca viste un billete. ¿O no es así? Eso, no lo había pensado. Sueldo, compraste. Por home banking pagaste servicios, pagaste todo. No viste nada. ¿Viste? La billetera, ¿para qué la tengo acá? No, claro. ¿Entendés? No, y aparte, bueno, me parece que la modernidad también es esto. Es que es esto. Vos ahora ni la tarjeta ves. Claro, con el celular también. Vos vas y pagás directamente, el QR, lo pones y pagaste. Decís, ping, pagás. Si tenés plata, ¿no? Claro. Obviamente. Si no, ni con el QR, ni con el... Nada. Bueno, por ahí sí. Pero es complicado. Algo para hacer un trueque. Chao, Fernando. Gracias. Fernando está con los chinos, está full. Algo tiene la comunidad china acá. Chao, gracias, Débora. Chao, gracias a todos, que lo pasen muy bien. Él defiende a los chinos.